Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tenido a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desgranar una historia que parece sacada de una novela, de esas que te atrapan desde la primera página y no te sueltan hasta el final. El título ya lo dice todo: el beso de Demet le hizo olvidar todo a Can Yaman, estaba borracho de amor. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de ese momento, de ese supuesto beso, de esa supuesta borrachera de amor y de todo lo que rodea esta intensa conexión que, al parecer, ha marcado un antes y un después en la vida de nuestro querido Can Yaman. Si son tan fans como nosotros de las historias que mezclan el glamour, el romance y un poquito de drama, prepárense, porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, no olviden esa pequeña acción que significa muchísimo para nosotros. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega todo el contenido fresquito. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando escuchamos o leemos algo así, lo primero que se nos viene a la mente es: ¿qué tan cierto es? ¿Qué significa exactamente olvidar todo? ¿Y qué hay detrás de esa borrachera de amor? Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, las historias a menudo se tiñen de titulares sensacionalistas. Pero también sabemos que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los guiones, hay personas reales con emociones reales, y a veces, esas emociones son tan poderosas que trascienden la pantalla. La frase "el beso de Demet le hizo olvidar todo a Can Yaman" nos sugiere un momento de éxtasis absoluto, un punto de inflexión. Imaginen la escena: Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y esa mirada que derrite hasta al más escéptico, pudo haber sido completamente cautivado por un beso. Y no solo cautivado, sino al punto de olvidar todo. ¿Todo qué? ¿Sus compromisos? ¿Sus preocupaciones? Incluso su entorno. Es una imagen muy potente, casi poética. Y si hablamos de Demet, nos referimos a Demet Özdemir. Ambas estrellas turcas, protagonistas de la exitosa serie Erkenci, tuvieron una química en pantalla que traspasó las pantallas, y para muchos fans, esa conexión era palpable, real. Vamos a intentar contextualizar esto. La serie Erkenci fue un fenómeno. La pareja que formaban Can y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtió en la favorita de millones. La química entre ellos era innegable, y esa complicidad en pantalla a menudo hace que los fans se pregunten si el amor florece también fuera de los sets de rodaje. Y es en este caldo de cultivo de admiración y especulación donde nacen este tipo de frases. La idea de estar borracho de amor es una metáfora muy antigua y poderosa. Evoca esa sensación de euforia, de perder el control, de ver el mundo a través de un filtro de felicidad pura. Cuando uno está borracho de amor, las cosas cotidianas, las responsabilidades, incluso los problemas, parecen desvanecerse. Todo se reduce a esa persona amada, a esa conexión intensa. Y si Can Yaman en un momento dado sintió esa intensidad con Demet, no es descabellado pensar que pudo haber experimentado algo así. ¿Podría olvidar todo referirse a un momento específico? Quizás un viaje, una salida, un encuentro privado donde las cámaras no estaban presentes y la conexión era puramente personal. Los actores a menudo viven vidas muy expuestas, pero también tienen sus momentos íntimos, sus instantes de vulnerabilidad y de conexión genuina. Si ese beso con Demet fue uno de esos momentos, uno que lo transportó a otro estado de ánimo, uno que eclipsó todo lo demás, entonces la frase cobra todo su sentido. Es la idea de una conexión tan fuerte que el mundo exterior deja de importar por un instante. También debemos considerar que en la industria del entretenimiento, las historias de amor entre coprotagonistas son un clásico. A veces son reales, a veces son parte de la estrategia de marketing, y a veces, la línea entre ambas es muy difusa. Lo que sí es seguro es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue excepcional. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo contribuía a crear esa magia que enamoró a tantos. Y es precisamente esa magia la que alimenta estas historias. El hecho de que la frase mencione específicamente el beso, nos lleva a pensar en un gesto físico, un momento de intimidad que pudo haber sido el catalizador de esos sentimientos intensos. Un beso puede ser muchas cosas:
una muestra de afecto, una declaración, un momento de rendición. Si fue un beso en el contexto de una escena, pero con una carga emocional que se sintió real. O si fue un beso fuera de la grabación, ambos escenarios pueden llevar a esa sensación de borrachera de amor. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo amplifican y distorsionan las noticias. Lo que se dice puede ser una interpretación, un rumor o una exageración. Sin embargo, no podemos ignorar que estas historias surgen de alguna parte, de observaciones, de intuiciones, de la energía que los propios protagonistas proyectan. La admiración del público por Can Yaman es inmensa, y verle feliz, enamorado, es algo que muchos desean. Y si esa felicidad se asocia con Demet Özdemir, la especulación se dispara. ¿Qué podría haberle hecho olvidar todo? Quizás la intensidad del momento, la conexión profunda que sentía, la simple alegría de estar con alguien que le hacía sentir de esa manera. Cuando el amor es nuevo, cuando es apasionado, puede tener ese efecto embriagador. Las preocupaciones del día a día, las presiones de la fama, todo puede parecer menos importante frente a la magnitud de esos sentimientos. Es como si todo el universo se redujera a esa persona y a esa sensación. Piensen en ello. Can Yaman es un actor muy solicitado, con una carrera en constante crecimiento. Vive bajo los reflectores, con una agenda apretada y un escrutinio público constante. En medio de todo eso, encontrar un momento de conexión genuina, una que te haga sentir que el tiempo se detiene, que el resto del mundo desaparece, es un tesoro. Y si ese momento estuvo marcado por un beso de Demet, entonces la frase cobra una profundidad emocional tremenda. También es posible que la frase sea una forma de describir la intensidad de la atracción y el enamoramiento, sin necesariamente implicar que Can Yaman haya hecho algo irresponsable o que haya olvidado sus obligaciones. Es más una metáfora de la fuerza del sentimiento. Imaginen a alguien tan absorto en el amor que todo lo demás se vuelve secundario. Es una imagen romántica, y en el contexto de las historias que nos encantan, es fácil dejarse llevar por ella. Analicemos el «estaba borracho de amor». Esta expresión sugiere una pérdida temporal de control, una euforia desmedida. Cuando uno está borracho de amor, las emociones son intensas, el juicio puede verse nublado por la felicidad y la pasión. Es como si el corazón tomara el mando y la razón, por un momento, se quedara en un segundo plano. Y si fue Demet la causante de esa borrachera, entonces debemos reconocer el poder de esa conexión. La admiración por Can Yaman no es solo por su físico, sino también por su personalidad carismática y su talento. Y cuando un ídolo parece encontrar el amor, especialmente con alguien con quien ya se le asociaba una gran química, la emoción se contagia. Los fans quieren ver a sus ídolos felices, y si esa felicidad se encuentra en una relación, la imaginación vuela. Para concluir, la frase «el beso de Demet le hizo olvidar todo a Can Yaman, estaba borracho de amor», es una imagen muy poderosa que captura la esencia de un enamoramiento intenso y apasionado. Nos habla de un momento de conexión profunda, donde los sentimientos pudieron haber eclipsado el resto del mundo. Si bien es importante recordar que estas son interpretaciones y a menudo alimentadas por el deseo de los fans, no se puede negar la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, y el impacto que su relación, real o percibida, ha tenido en el imaginario colectivo. Nos recuerda que detrás de las cámaras y los titulares, hay emociones humanas que pueden ser tan intensas como las de cualquier historia de amor. Es la magia del cine, de la televisión, y sobre todo, de la conexión humana. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta interesante historia y reflexionando sobre el poder de las emociones. Hemos hablado de la intensidad de un supuesto beso, de cómo puede llevar a un estado de borrachera de amor, y de cómo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir ha cautivado a tantos. Hemos explorado la metáfora de olvidar todo y cómo una conexión puede eclipsar el mundo exterior. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que este supuesto beso tuvo un impacto tan grande? ¿Qué opinan de la química entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.